Continuamos en Café con Óscar Sánchez Oviedo y ahora para hablar con una persona que ha hecho una gran labor en pro del departamento de Córdoba a través de la CBS. Sí, ya saben muchos de quién hablo. El señor Orlando Medina, director hasta hace poco de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CBS. Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros en Café. Gracias a ti, Óscar. Para mí es placentero acompañarte hoy y un saludo a tu audiencia. Usted es egresado de la UPB, ¿no? Sí, claro, yo soy egresado no solo de pregrado, yo estudié ingeniería civil aquí en la UPB cuando la UPB estaba en sus pininos, en sus inicios. Ok. Nosotros estuvimos como la segunda promoción de ingeniería civil de la UPB. Pero también hice una especialización aquí en gerencia para ingenieros y una maestría en administración. Así que yo tengo el pregrado, el posgrado y la maestría de aquí de la UPB orgullosamente. Usted es más bolivariano que yo. Bastante. Mucho más. Quiero mucho a esta universidad y como te digo, fue por allá en el año 97 que empezamos el estudio de ingeniería aquí en la UPB cuando todavía nada de esto existía. Claro. Ingeniero, le he pedido que nos acompañe porque los oyentes de café no tragan entero. Los oyentes de café son muy ambientalistas y eso se lo agradezco a Dios todos los días. La audiencia y los seguidores de café siempre van más allá y han escuchado en el programa y han visto en estos podcasts y en nuestro trabajo también para el canal de YouTube muchos temas ambientales y mucho avance en el departamento de Córdoba en cuanto a conciencia ambiental. Y eso va de la mano con su labor como director de la CBS, todo el tiempo que estuvo usted en la CBS. Y entonces se preguntan, y este señor que lo está haciendo bien en la CBS, 2 periodos, ¿no? Y de pronto en medio de otro periodo como director de la CBS renuncia. ¿Por qué renunció? Bueno, Óscar, todo eso conlleva un contexto que es importante que la gente conozca y que creo que de pronto va a ser motivo de conversación hoy en esta mañana. Y es que nosotros desde la corporación tuvimos una visión desde que llegamos de un territorio sostenible. Y eso no simplemente era un lema, un cliché o un nombre de nuestro plan de gobierno o plan de trabajo de los 4 años iniciales que teníamos como periodo, sino pensar en un territorio sostenible era pensar en el componente social, en el componente económico y en el componente ambiental. Nosotros, para honra y gloria de Dios, en estos casi 7 años logramos sacar 2 políticas públicas, la política de educación ambiental y la política del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático. Y pronto, ya ahora a mediados de agosto, no sé si logremos entrar en sesiones extraordinarias de la Asamblea o si lo dejarán para las sesiones ordinarias de septiembre-octubre de la Asamblea Departamental, ingresa la tercera política, que sería el Plan Departamental de Negocios Verdes. Entonces, creo que allí se cerró un ciclo con esas 3 políticas públicas y pensé en nuevos proyectos, en tomar un aire a título personal, un oxígeno. Habían pasado casi 7 años al frente de la entidad y creo que el ejercicio, la postura en marcha de esas políticas públicas puede hacerla realidad quien me reemplace, quien me suceda. Los directores que vengan hacia futuro encontrarán esas bases bien cimentadas para seguir con ese pensamiento de un territorio sostenible. Si le estoy entendiendo bien, quiere seguir con la idea, el concepto de territorio sostenible desde otro cargo, desde otro lugar. Yo sí le pido a Dios que desde cualquier escenario que Dios tenga bien colocarnos o que la vida nos brinde, nosotros poder seguirle sirviendo al departamento. Hablar de un territorio sostenible, creo yo que es la única forma de concebir el territorio, de concebir nuestro departamento y el país,
porque está demostrado con creces a veces, como las que vivimos el 1 de febrero del 2026, que no se puede pensar, no se puede concebir el desarrollo de un territorio dejando la variabilidad y dejando el cambio climático hacia un lado, dejando el componente ambiental en un lado y pretender desarrollarnos económica y socialmente aislados del componente ambiente. Entonces esa concepción de territorio sostenible creo que no solo debe redundar en la autoridad ambiental, en la CBS, sino en todas las instituciones, tanto públicas como privadas del departamento y del país. Y es que muchas veces aislamos lo ambiental de lo cultural y de lo social, ¿no? Eso creo que ha sido una falla del pasado en el departamento de Córdoba. ¿Eso se ha ido superando? Óscar, ese es uno de los grandes errores de la humanidad. Sí. Precisamente, el tema de sostenibilidad no es un tema que date de hace 20, 30, 40 años. Es un tema que viene de hace casi un siglo, cuando se empieza a ver la importante necesidad de cuidar el ambiente, de que el desarrollo vaya de la mano con prácticas ambientales sostenibles. Los recursos son finitos, los recursos naturales tienen un límite y estamos colocando en peligro las futuras generaciones porque estamos haciendo un uso desmedido de los recursos naturales hoy día. En ese sentido, precisamente cuando yo llegué por allá en el año 2020 a la autoridad ambiental, encontramos que teníamos esa problemática muy clara en que no lográbamos compaginarnos con las comunidades, no lográbamos llegar al territorio, sino que pretendíamos exclusivamente ejercer la autoridad ambiental desde nuestro conocimiento y desde nuestros proyectos. Pero esos proyectos y ese conocimiento no llegaba a la Córdoba profunda, a los territorios olvidados muchas veces por el Estado y precisamente creo que allí había una ruptura de esa articulación armónica que debe existir entre las instituciones y las comunidades. Por eso precisamente desarrollamos proyectos que no solo beneficiaran al ambiente, sino que también respondieran a necesidades sentidas del territorio, que solucionaran necesidades básicas insatisfechas. Hace poco escuchaba yo al ministro de Ambiente electo, Fabio Arjona, amigo, conocedor del territorio, coterráneo de nuestro departamento, Sí. que decía que la pobreza está muy íntimamente ligada a, a no cuidar el territorio, a no cuidar el ambiente. ¿Y por qué se dice eso, hombre? Y nosotros sabemos que esa es una realidad. Cuando existen necesidades básicas insatisfechas, cuando no hay bienestar en las comunidades, tú no puedes pretender que lo social y lo económico esté de un lado, pero que lo ambiental vaya bien. No, es un conjunto. Si lo social y lo económico hay bienestar y va bien, seguramente también lo ambiental se verá positivamente reflejado. Pero mientras las comunidades tengan necesidades básicas insatisfechas, haya pobreza, necesidad, eh, hayan grandes problemáticas en las comunidades, seguramente una de esas problemáticas va a ser lo ambiental. Todo está íntimamente ligado. Ese fue, por decirlo así, lo podríamos presentar como su primer gran logro cuando llegó a la CBS, lograr esa conexión con las comunidades, con la Córdoba profunda, como usted dijo. Y si la respuesta es positiva, le pido que hagamos enseguida el top 3 o el top 5. Usted me dice de lo que usted considera los grandes avances que logró al frente de la CBS. Sí, Oscar, lo primero era eso, que el ejercicio de la autoridad ambiental no podía estar aislado de las comunidades. Tú a veces haces un plan de ordenamiento de una macrocuenca Sí. o haces un plan forestal urbano o haces unos estudios de riesgo y finalmente cuando tienes esos estudios en la mano o cuando tienes esos productos en la mano, tú te preguntas, bueno, pero
sí le solucioné un problema sentido a la comunidad. La comunidad está comprendiendo de que esto le está solucionando un problema del diario vivir de ellos, y la respuesta por lo general era no. Mm. Eso creo que fue uno de los primeros retos que tuvimos cuando llegamos a la autoridad ambiental. Y entonces de allí precisamente nacen proyectos como las estufas ecoeficientes, proyectos como las cosechas de agua. De allí nacen proyectos como los pozos profundos activados con energía solar. De allí nacen un sinnúmero de proyectos que estaban encaminados a la sostenibilidad del territorio, pero en ese ejercicio de ejecución de esos proyectos, tú le estabas también resolviendo una necesidad, una problemática a una comunidad. Por lo menos, el caso de los pozos profundos activados con energía solar, tú encontrabas 50, 60, 70 familias que hoy en pleno siglo XXI no tenían acceso a un punto de abastecimiento de agua. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo reducimos los impactos del cambio climático? ¿Cómo implementamos medidas de adaptación al cambio climático, como poder extraer agua con energía solar y que eso beneficie también a una comunidad? De allí se desarrollaron proyectos como este. O las estufas ecoeficientes. ¿Cómo combatimos la deforestación? ¿Cómo emitimos menos gases de efecto invernadero al ambiente y de paso solucionamos una necesidad en materia de salud de una comunidad, de una familia? Las estufas ecoeficientes. Las cosechas de agua, por lo menos, ¿qué problemas? Mira tú de que pasamos de a veces un fenómeno de la niña donde hay Exceso de lluvia. exceso de lluvias, a un fenómeno del niño donde se viene una sequía enorme, y entonces uno dice, bueno, la gente adolece de la capacidad de almacenamiento de agua, y de allí surgen las cosechas de agua, un proyecto que ha rendido unos frutos sociales muy bonitos y que ayuda a mitigar estos efectos de la variabilidad climática que tanto impactan nuestro país y a nuestro departamento. Entonces el primer reto era ese, Oscar, de cómo se podía hacer el ejercicio de la autoridad ambiental, pero que llegara a las comunidades, que llegara a los campesinos, que llegara a las comunidades indígenas, que llegara a los afros, que llegara a esa Córdoba que tiene grandes necesidades y que la autoridad ambiental no había podido penetrar en el tejido social. Bien. Y sinceramente, les pasaron algunas cosas como que llegaba el ingeniero con la solución y el campesino de la zona le decía, no, señor, eso no es por ahí, es por acá y es más fácil. Por lo general Sí, sucede. Miren, no hay conocimiento más veraz y más certero que el ancestral, que el claro. conocimiento vernáculo de las comunidades. Creo que ese es uno de los grandes logros también. Nosotros empezamos a implementar el pago por servicios ambientales, las limpiezas de los caños, la conservación de muchos ecosistemas se han hecho de la mano de las comunidades. Son las comunidades quienes verdaderamente tienen el conocimiento, y con el concurso de las comunidades es que tú logras precisamente el cuidado de esos ecosistemas. Un ejemplo puntual, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, es el proyecto de carbono azul en la bahía de Cispatá, en San Bernardo y San Antero. Un proyecto con 14 asociaciones de mangleros que hemos logrado cuidar el manglar en su mayor extensión, y que ese manglar precisamente le devuelve a ellos unos servicios ecosistémicos, y no solo esos servicios ecosistémicos, sino que también hemos logrado colocar bonos de carbono en el mercado, y esos recursos ingresan también para que se conforme allí una economía circular con esas 14 asociaciones de mangleros. Lo que hemos hecho con los antiguos cazadores del caimán aguja, que hoy en día son cuidadores del caimán aguja, Sí. y que han logrado hacer dentro del marco de nuestros negocios verdes
ese ecoturismo de naturaleza, el avistamiento de aves, el avistamiento de la garza agamis, el avistamiento del caimán aguja, y eso les ha permitido a ellos unos ingresos adicionales que les dan la oportunidad de cuidar el ambiente, de cuidar su entorno, su ecosistema, pero también unos ingresos económicos y en materia laboral para sus comunidades. Entonces, ese reto yo creo que va enmarcado en esa visión de nuestro territorio sostenible. Como tú me decías, el TOC, Oscar, sin lugar a dudas, tú encuentras en la autoridad ambiental un conocimiento que data de muchos años y que está compilado allí. Pero yo decía, hombre, este conocimiento no puede estar solo en esta institución. Córdoba alberga el 20% de la biodiversidad del país. Es uno de los departamentos más biodiversos de nuestro país y quizás del mundo. 7 ecosistemas hacen parte de la estructura ecológica principal. Nosotros tenemos desde línea de costa, desde manglares hasta páramo, pasando por valles, por ciénagas, por ríos, por bosque seco tropical, por bosque húmedo tropical, por acuíferos subterráneos. Entonces tenemos una exuberante riqueza en materia natural, pero la desconocemos. Sí. Nuestras generaciones, Oscar, desconocen el territorio, desconocen las riquezas naturales de nuestro departamento. Mira tú que, y no está mal, pero no es el deber ser, nuestros jóvenes saben más de la fauna de Europa que de la fauna de nuestro departamento. El joven conoce primero al elefante, a la jirafa, Sí. que al chigüiro, que al mono tití cabeciblanco, que a la garza agamis, ¿sí? Que a la iguana. Nuestros jóvenes y nuestra generación desconoce que no solo existe el río Sinú y el río San Jorge, desconoce que existe un río San Pedro, un río Canalete, un río Manso, un río Esmeralda, que tenemos un complejo cenagoso en el Bajo Sinú, que tenemos uno de los ecosistemas más hermosos del país, con categoría Ramsar como la ciénaga de Ayapel, que tenemos ciénagas como Arcial, Porro, Cintura, en fin, que tenemos también flora nativa, como el orejero, como el polvillo. Nuestra generación y las generaciones venideras desconocen eh, todas las riquezas naturales y toda la potencialidad que tiene nuestro territorio en materia de fauna y flora. Esa falencia nosotros la detectamos y construimos una de las primeras políticas que le entregamos al departamento, que es la política de educación ambiental. Ojo, con ordenanza. Fue elevada a política pública por la honorable asamblea de nuestro departamento. Y creo que ese es uno de los grandes logros de nuestro equipo de trabajo durante estos años, y es que se institucionalizó la política de educación ambiental. Y a lo largo de estos años construimos la Cátedra de Educación Ambiental. Hoy en día, en la inmensa mayoría de las instituciones educativas de nuestro departamento, se está dictando la Cátedra de Educación Ambiental, que versa precisamente de lo que te estoy diciendo, de las riquezas y de ese conocimiento de nuestro territorio. Lo que no se conoce, no se gestiona, no se cuida, no se valora, Oscar. Hoy en día ya el niño está teniendo esa posibilidad de conocer el cangrejo azul, de saber la idiosincrasia cultural de nuestro territorio, de conocer sobre el consumo sostenible, de conocer nuestra fauna y nuestra flora. Eso lo estamos empezando a desarrollar hasta este año, porque los años anteriores, en compañía de nuestra universidad pública, construimos, y en compañía de los rectores de las instituciones educativas, construimos la Cátedra de Educación Ambiental como hijo de esa política de educación ambiental. Ese, sin lugar a dudas, debe estar en el ranking que tú me has pedido. Claro. Sí. Creo que cometí un error.
Primero lo puse a hablar de sus logros y aquí nos van a dar hasta las 12 de la noche porque tiene mucho que decir en cuanto a logros. Y segundo, no se ha tomado el tinto, entonces no me deja preguntarle, tómese el café, ingeniero, por favor, porque usted Gracias, tiene mucho Oscar. para contar, Muchas entonces gracias, Oscar. no deja que el periodista le pregunte, se entrevista solo, cuando uno tiene mucho que decir porque ha Gracias, hecho mucho. Oscar. Ingeniero, Muchas gracias. se lo digo en serio, lo del top, podríamos hacer el top 20 fácilmente, Gracias. pero ha sido usted muy claro en los grandes logros, en esos primeros pasos que le cambiaron la mentalidad incluso a una institución. Porque, pues, como usted lo dijo al principio, también la misma CBS de alguna manera fallaba cuando se basaba solo en sus conocimientos y no había esa conexión con las comunidades. Pero Orlando Medina sale casi 7 años después de la CBS. ¿Qué tan diferente? El Orlando Medina que entró por allá en el 2020 y el de hoy son muy diferentes. Sinceramente, ¿le cambió la visión del departamento de Córdoba desde la CBS? Sí, Oscar. Sí. Como un acto de contrición te lo digo. Yo crecí mucho en lo profesional, en lo humano y, y agradezco profundamente a Dios la oportunidad que me dio de estar en una entidad maravillosa. Yo, cuando tomé la decisión de renunciar, yo creo que tú fuiste testigo de, de mi sentimiento de nostalgia por salir de una entidad a la que le debo mucho. Mira, yo creo que ojalá eh, la mayoría de las personas de nuestro departamento tengan la oportunidad de ir a nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, el CAP, Sí, aquí, claro. precisamente en Mocarí, muy cerca de la UPB. De las primeras veces cuando yo llegué al CAP, siendo director, empezando por allá en el año 2020, yo me sobrecogía de ver cómo nuestros biólogos, nuestros veterinarios, los asistentes, los auxiliares, los técnicos cuidaban con tanto cariño, con tanta entrega, con tanto sentido de pertenencia a nuestra fauna silvestre. Eso hay que verlo. Eso es impresionante y es de admirar. Eso hace que tú como ser humano seas mejor, que te compenetres aún más con la naturaleza y con el cuidado del ambiente. Eh, yo aprendí mucho de expertos, no solo en el conocimiento, sino de toda una vida. La corporación tiene profesionales allí que datan de 30, 40 años, 25 años. Yo vi jubilarse a algunos en estos años y saben mucho. Son personas que tienen un conocimiento muy arraigado a nuestro departamento y un sentido de pertenencia muy grande por el departamento. Indiscutiblemente sale un hombre más maduro en lo profesional y en lo humano y una persona aún más comprometida con el departamento. Yo tuve el privilegio de haber estado eh, en lugares muy recónditos de Córdoba, de conocer culturas como la embera, de conocer la idiosincrasia del cordobés en su máxima expresión, en sus eventos culturales, en el cuidado del ambiente. Eh, yo creo que fue una oportunidad de oro en mi vida, tanto como profesional como ser humano. Y sinceramente, también con la mano en el corazón, como le gusta hablar a usted, ¿qué le faltó? Mucho. En materia ambiental, a nuestro departamento y a la CBS y a las instituciones nos hace falta mucho. Mira, Oscar, el departamento trae una dinámica que no es buena de 60 años hacia acá, empezando cuando por allá en los 60, 70 el INCORA precisamente daba títulos en terrenos baldíos. Empezó una dinámica hasta institucional, lastimosamente, que fue fragmentando el territorio, fue desecando humedales, el crecimiento poblacional del departamento también fue enorme. Eso creó unas presiones antrópicas a, a los ecosistemas que hoy en día creo que vemos
los grandes estragos. Hay un desorden en materia de ordenamiento alrededor del agua, hay un desconocimiento de, de las rondas hídricas, de las fajas paralelas de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, y hay asentamientos humanos allí. Entonces, hemos crecido desordenadamente en materia ambiental y territorial. Hay una desconexión de nuestras ciénagas con nuestros ríos. eh, Ha habido, creo yo, que de pronto un desconocimiento en materia de planificación del territorio. Hemos crecido desordenadamente. Eso hace que tú encuentres hoy en día un territorio altamente vulnerable al cambio climático y a la variabilidad climática. No en vano, hace un par de meses vimos y padecimos con creces más de 200.000 personas damnificadas por un frente frío. Eso nos demuestra cuán vulnerables somos como departamento en materia ambiental, social y económica. La deforestación en nuestro Parque Nacional Paramillo es importante, Sí. es representativa, muy ligado lastimosamente a toda esta minería ilegal del Bajo Cauca. Nos afecta mucho también nuestro sector del San Jorge en Ayapel, e indiscutiblemente hemos tenido proyectos de extracción minera que no han sido ajenos a todas estas falencias que hemos tenido en materia social, ambiental, y que no han generado los desarrollos económicos esperados. Eso indiscutiblemente lo hemos visto a lo largo de este último casi medio siglo. Entonces, cuando tú haces un panorama hoy en día, encuentras un sinnúmero de falencias y encuentras un sinnúmero de temas por resolver, pero no se van a resolver de la noche a la mañana, no se van a resolver en los 6 años largos que yo fui director de la CBS, ni se resolverán fácilmente en los años venideros. Pero hemos dado pasos importantes para sentar las bases de cómo se resuelven y cómo trazar un norte planificado en compañía de las comunidades y en compañía de las instituciones, de cómo cortar esa dinámica, de cómo parar esa dinámica que traía nuestro departamento de hacerle daño a la fauna y a la flora, de no trabajar mancomunadamente con el ambiente. Creo que hemos sentado unas bases importantes con la política de educación ambiental, con el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial, que aún no te lo menciono, y con el Plan Departamental de Negocios Verdes. 3 pilares fundamentales para frenar esa dinámica dañina que traía nuestro departamento y para brindarle una carta de navegación clara al departamento para poder soñar en un territorio sostenible. Pues yo le tengo una mala noticia, ingeniero, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero rápidamente su mensaje final para los cordobeses, para culminar aquí. Yo puedo decir, antes de que usted diga su frase de despedida, que pues ustedes ya lo han visto, una persona que de la CBS le sirvió mucho a Córdoba en 6 años largos, como acaba de decir él, pero es muy consciente de que falta mucho por hacer y ojalá tenga la oportunidad de hacer mucho más por el departamento. Oscar, a la audiencia decirles que tenemos un departamento maravilloso, un departamento con un privilegio no solo en recursos naturales, sino con una gente extraordinaria, con una gente resiliente, capaz, llena de grandes cualidades. Si nosotros trabajamos mancomunadamente, si logramos trabajar articuladamente, seguramente las grandes necesidades básicas insatisfechas de nuestro departamento, esas brechas de inequidad y de pobreza podrán irse cerrando con el tiempo, y creer en las potencias que tiene nuestro departamento, en todas esas riquezas que tiene y que podemos hacerlas realidad como bienestar de los cordobeses.
Él es Orlando Medina, exdirector de la CBS. Yo soy Oscar Sánchez Oviedo y ustedes, muy amables, al continuar con nosotros.